hacer ahora, chicos, es pues hablar del metabolismo celular. Ya vamos a hablar del metabolismo celular, pero de la otra cara de la moneda. Acuérdate que la primera parte hemos hecho lo que es fotosíntesis, ¿no? Y ahora la segunda vamos a hablar de la respiración. ¿Y por qué te digo que es la otra cara de la moneda? Porque la fotosíntesis es considerado un proceso anabólico, forma moléculas orgánicas, mientras que en el caso de la respiración vamos a usar esas moléculas orgánicas para degradarlas y poder obtener energía. ¿Sí? La idea de la respiración es que nosotros obtengamos energía a partir de la degradación de la molécula de glucosa. Si nosotros degradamos la molécula de glucosa, obtenemos ATP. ¿Te acuerdas cuánto de ATP? ¿Te acuerdas cuánto de ATP se podía obtener a partir de una molécula de glucosa? A ver, dame un número. ¿Cuánto de ATP se formaba a partir de una molécula de glucosa, chicos? A ver, ¿cuántos de ATP? ¿Te acuerdas? Se formaban 36 o 38 ATP. Dato importante, a 36 o 38 monedas de ATP, moléculas de ATP. Entonces, ¿cómo se da la respiración? Es el proceso opuesto. Si en la fotosíntesis he utilizado la molécula de agua, el caso del dióxido de carbono, he utilizado a la luz solar, he utilizado a las enzimas, todo es los pigmentos, ¿no? Para poder formar moléculas orgánicas, ahora lo tengo que romper simplemente. Ahora, el trabajo va a ser degradar, el trabajo va a ser romper a la glucosa. Entonces, yo voy a romper a la glucosa. Entonces, vamos a romper a la glucosa, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la rompemos? ¿Cómo la rompemos? A ver, ¿cómo la vamos a romper, muchachos? Metiéndole, ¿qué? Enzimas. A la glucosa la rompemos con enzimas, muchachos, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer son diversas etapas, diversos procesos para poder formar lo que es mi ATP, ¿sí? Voy a formar mi ATP. Entonces inicio por acá. A ver, mira, ¿dónde está? Acá. Esta es la primera parte, ¿ya? Esta es la primera parte. Acuérdate que estoy en el proceso opuesto. Si yo me refiero al metabolismo, en el caso del metabolismo, chicos, en el caso del metabolismo, el metabolismo era ana y cata, ¿sí? El metabolismo era ana y cata. Entonces, en la parte anabólica vimos fotosíntesis, formación, construcción. En la parte catabólica, ¿sí? En la parte catabólica vamos a ver la respiración. Una molécula de glucosa, ahí está. Una sola molécula de glucosa, muchachos. Esa molécula de glucosa, ¿ya? Esa molécula de glucosa la vamos a descomponer. Entonces yo lo que voy a hacerle a la molécula de glucosa es lo siguiente. Esa molécula de glucosa, a ver, bueno, esta parte no, acá. La tengo que descomponer. ¿Pero cómo? Un poco para hacerte la analogía, la molécula de glucosa se descompone oxidándose, ¿sí? Oxidándose. Pero esta oxidación puede ser total o puede ser parcial. Digamos que es como que yo sufra un asalto. No sé, yo salí del banco y en mi banco, ¿no? Tenía pues mi plata y mis monedas. Entonces yo he salido del banco llevando mis ahorros. Y de pronto, o sea, yo soy la glucosa y de pronto me encuentro con el oxígeno. Y el oxígeno me encuentra y me va a asaltar. Entonces, cuando el oxígeno me quiere asaltar, entonces yo, o sea, ¿qué hago, no? ¿Me asalta, no me asalta? ¿Qué cosa voy a hacer? Entonces, ya está bien, asáltame, pero no me hagas daño, ¿no? Y me quita mis moneditas. El oxígeno me quita mis moneditas. Ahora, ¿cuánto me puede quitar, chicos? ¿Cuánto me va a quitar? 36 o 38 moneditas. ¿Ya? Me va a quitar mis 36 o mis 38 moneditas de ATP. ¿Ok? Ahora, esas 36 o 38 moneditas de ATP las vamos a ir repartiendo acá. O sea, tengo que ir perdiendo 36 o 38 moneditas a partir de este momento. Lo primero que ocurre, a ver, ahí está, es el proceso de glucólisis. Fíjate, ahí abajo está la suma todavía. Lo primero que ocurre es el proceso de glucólisis, muchachos, ¿ya? Entonces, cuando uno se refiere a lo que es la parte de la glucólisis, acuérdate, glucólisis, gluco de glucosa, lisis, ruptura. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es romper a la molécula de glucosa. Rompo la molécula de glucosa. ¿Cómo la rompo? Con una serie de enzimas, principalmente enzimas en esta parte.
¿Ya? Toda esta parte de glucólisis es un proceso enzimático. Hay una suerte de 10 reacciones químicas que permiten que la glucosa, una hexosa, una molécula de 6 átomos de carbono, se convierta luego en piruvato. ¿Sí? La glucosa se va a convertir a piruvato. Ahora, ¿qué más pasa ahí? Lo importante. Ajá, vale. Ahora, ¿qué ocurre? El proceso este de glucólisis se da en condiciones anaeróbicas. ¿Por qué? Porque no está participando el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es considerado el último aceptor de electrones y recién participa aquí, a nivel mitocondrial, ¿no? En la cadena respiratoria. Recién en ese momento es que participa el oxígeno. Antes no. Entonces, la primera parte de la respiración celular es anaeróbica. Siempre se considera que es anaeróbica. Entonces, ¿qué cosa ocurre? En condiciones anaeróbicas, la glucosa se ha convertido en piruvato y este piruvato ha permitido, ¿no?, en su formación, la liberación de 2 ATP. Se han formado 2 ATP a partir de que la glucosa se ha convertido en piruvato. ¿Listo? Lo que tengo entonces es 2 ATP. Ahora vamos a ir detallándolo un poquito más. El proceso de glucólisis termina con la formación de las moléculas de piruvato, y digo las porque se forman dos piruvato, cada una con 3 átomos de carbono. Es una cuestión numérica, o sea, una glucosa que tiene 6 átomos de carbono se divide en 2 con 3 átomos de carbono cada una. ¿Listo? Entonces, formo mi piruvato. Esa molécula de piruvato tiene que tomar una decisión. Bueno, más que una decisión es de acuerdo a la circunstancia que se presenta, ¿no? La molécula de piruvato lo que hace, ¿qué cosa es? Si se da cuenta que está en condiciones aeróbicas, ¿no? Por así decirlo, vamos a narrarlo de esa manera, el piruvato se mete a la mitocondria. El piruvato ingresa a la mitocondria y hace el proceso de acetilación, el proceso de ciclo de Krebs, el proceso de cadena respiratoria. Esto hace. Si es que puede ingresar a la mitocondria, si es que hay condiciones aeróbicas. Porque si no, caso contrario, lo que hace este piruvato es quedarse a nivel del citosol, para realizar lo que se llama fermentación. Entonces realizaría el proceso fermentativo. ¿Cuál es ese proceso de fermentación, profe? La láctica y la alcohólica. Eso es lo que haría el piruvato. Pero veremos qué cosa ocurre. Entonces, esta es la glucólisis. Ahí está la glucólisis, ¿no? También llamada vía de Enden-Meyerhof, donde la glucosita, como molécula, ahí está, se está degradando hasta 2 moléculas de piruvato. Una glucosa con 6 átomos de carbono se degrada, se desdobla en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una, llamada piruvato. Ahora, en el caso de la glucólisis, habíamos dicho que dejaba como producto sus ATP, sus piruvatos, pero también va a ser importante esto. En el proceso de conversión de glucosa a piruvato participan enzimas, ¿no? Y un grupo particular de estas enzimas son las llamadas coenzimas NAD, que participan aquí. Más adelante tendremos unas coenzimas FAT, ¿ya?, que ayudan a la formación de energía. Entonces, lo que vamos a ver aquí son los productos simplemente. 2 ATP, 2 NADH2 y 2 piruvatos. Estos 3 son mis productos, ¿sí? Estos 3 son mis productos de la glucólisis, ¿sí? Son mis productos de la glucólisis. Entonces, este piruvato, de acuerdo a las condiciones, como te decía, se queda a nivel del citosol o se mete a la mitocondria. Entonces, este piruvatito, ahorita lo vamos a hacer que se quede en el citosol. Profe, ¿por qué se está quedando en el citosol? Porque están dándose condiciones anaeróbicas, o sea, condiciones donde no hay participación de oxígeno. Y al no participar, al no haber oxígeno, ¿qué va a pasar? Que al no haber oxígeno, muchachos, este piruvato va a realizar fermentación alcohólica o va a sufrir de fermentación láctica, cualquiera de las dos. Pero dependiendo de la célula en la cual se encuentre. Es decir, si se ha formado el piruvato, y eso ha pasado en nosotros, o sea, en nosotros tenemos células humanas, células animales, lo que nosotros haríamos sería fermentación de tipo láctica, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer fermentación alcohólica. Profe, ¿y en qué consiste la fermentación láctica?
La fermentación láctica consiste en convertir a el piruvato en ácido láctico, ¿sí? Se convierte en ácido láctico. Y entonces, al convertirse en ácido láctico, se va a acumular a nivel de nuestros músculos, ojo que estoy hablando a nivel muscular, se va a acumular a nivel de nuestros músculos y eso genera pues la fatiga muscular y que incluso se podría traducir en un calambre, ¿no? Se puede traducir en un calambre muscular, ¿ya? Eso es lo que pasa en nosotros. Profe, o sea, cuando se da un calambre, ¿qué me está pasando? Te está pasando fermentación de tipo láctica. Te está ocurriendo una fermentación de tipo láctica. ¿Se entiende el jueguito? ¿Sí? Cuando tú estás realizando una fermentación, o sea, cuando tienes un calambre, te está dando una fermentación láctica. Es a causa de una fermentación láctica. ¿Ya, chicos? Ahora, a ver, continuamos. Si esto, por ejemplo, se diera en bacterias, también sería fermentación láctica. Si se diera, por ejemplo, en levaduras, ahí ya no. En las levaduras lo que se daría es fermentación alcohólica. Y gracias a esta fermentación alcohólica, es que se puede obtener productos como por ejemplo la cerveza, el ron, el vino, ¿no? El sake, masato, la sidra, o sea, bebidas alcohólicas, ¿no? Chupística, chupística, ¿ya? Ahí participa se da el proceso de fermentación alcohólica. Las levaduras lo que hacen es, ¿no? Permitir la producción de etanol, un alcohol, más la liberación de dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Eso es lo que ocurre con respecto al proceso de fermentación. Entonces, ¿nosotros cuál hacemos? La láctica. ¿Cuál queremos? La alcohólica. No, mentira. ¿Cuál es la que podemos hacer? La láctica. No hacemos la alcohólica. Imagínate que pudieras hacer la alcohólica. Se supone que la fermentación alcohólica y láctica ocurren en condiciones anaeróbicas. Entonces, más o menos, si tú corres y te da un calambre porque se acumula el ácido láctico, si pudieras hacer la fermentación alcohólica, significa que corres, no ingresas suficiente oxígeno y ¿qué pasaría? Terminarías borracho, seguramente, pues porque producirías ¿qué? Etanol. Te terminarías emborrachando al momento de no respirar. Eso podríamos inferirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con respecto a la llamada fermentación, ¿sí? Y ojo que la fermentación no produce ATP. La fermentación solamente produce compuestos, moléculas orgánicas, pero no produce ATP. En sí misma no produce ATP. ¿Ya? No te olvides eso. En sí misma no va a producir ATP. Uh-huh. Ya, chicos, hasta ahí, ¿todo bien? Ya, chicos. Entonces, eso es con respecto a la parte anaeróbica. ¿Sí? Eso es con respecto a la parte anaeróbica. Ahora, quiero que me entiendas algo. ¿Por qué la fermentación? El producto de la glucólisis, que es el piruvato, ese piruvato quería ingresar. O sea, él sí o sí quería ingresar. El piruvato quería ingresar a la mitocondria. Pero al no poderlo hacer, ¿no? Al no poderlo hacer, intenta, no va a poder ingresar. O sea, en condiciones anaeróbicas me refiero. Entonces participa la enzima NADH2, esta de aquí, mira. Esta de aquí. Acá me comunica. Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre, no, perdón, esta de aquí no es esto, espérate. ¿Cuántas glucólisis? Acá. Esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. O sea, gracias a la glucólisis se forma esta, NADH2. Entonces, como ese NADH2 se ha formado y él también quería ingresar a la mitocondria, él se la agarra con el piruvato, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, piruvato? Por ti no he ingresado, o sea, que ya me cansé, no sé qué, no sé cuánto. Y el NADH2, como que asado, agarra y le devuelve sus dos hidrógenos. El NADH2 le devuelve sus dos hidrógenos. Y él vuelve a hacer, acá mira, él le cede sus hidrógenos y este piruvato se convierte en alguna otra molécula orgánica. O sea, el etanol se va a convertir en el ácido láctico dependiendo de la célula en la cual se encuentre. Y este NAD pierde los hidrógenos y al perder los hidrógenos reduce a sí mismo. ¿Sí? Para que nuevamente se asegure que se dé la glucólisis. O sea, por eso es que se da nuevamente.
¿Sí? En la glucólisis lo que se hace es convertir a la glucosa, al glucógeno en glucosa. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ocurre en la fermentación. O digamos que podríamos obtener ahí un sustento, ¿no? ¿Ya, chicos? Ahora sí. ¿Qué pasa si el piruvato más bien encuentra condiciones aeróbicas? Quiero decir, ¿qué pasaría si el piruvato puede ingresar a la mitocondria? ¿Qué pasaría si el piruvato puede ingresar? En condiciones aeróbicas sí va a poder ingresar, pero netamente él no. O sea, él, para poder realizar la función que él desea, tal cual hace ser piruvato no le sirve. Lo que pasa con el piruvato es que el piruvato debe de convertirse en una molécula llamada acetilcoenzima A, ¿sí? Debe de convertirse en acetilcoenzima A. Profe, ¿y qué cosa viene a ser la llamada molécula de acetilcoenzima A? A ver, mira, explicamos por acá. Cuando el piruvato terminó la glucólisis, ese piruvato se va a la mitocondria. ¿Sí? Se va a la mitocondria. En la mitocondria se ha enterado que hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo muy importante para todas las moléculas, es el ciclo precursor de muchas moléculas orgánicas. Entonces, el ciclo, una vía común, perdón, ciclo precursor, pero te dije, la vía común de degradación de las moléculas orgánicas, y él como sea quiere participar. Entonces, como sea quiere participar, él dice, oye, ya, muy bien, yo voy a prepararme y todo. Pero se ha dado cuenta que él así como está nunca va a poder participar del ciclo. Así que el piruvato lo que tiene que hacer es pues pierde un carbono, porque el piruvato es una molécula de 3 átomos de carbono. Y para convertirse en acetilcoenzima A solamente necesita 2. Entonces, un piruvato, hoy ¿qué hago? Ni modo, pierdo el dióxido. Y perdió el dióxido. Sí, perdió el dióxido de carbono. Un átomo de carbono. Entonces, ese piruvato que tenía 3 se convierte ahora en 2 y se llama acetil. Y se une a la llamada coenzima A, formando acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, esa es la que recién puede entrar al ciclo de Krebs, porque el piruvato no. ¿Ya? Por eso. ¿Ya, chicos? Eso. Entonces, el acetil que se ha formado, ahora sí puede ingresar a la mitocondria. Y cuando el acetil va a ingresar a la mitocondria, se va a iniciar el llamado ciclo de Krebs. Y esta, fija dónde vaya, chicos. El acetil, la molécula de acetilcoenzima A, para poder participar del ciclo de Krebs, ¿ya? Para poder participar del ciclo de Krebs, se une a otra molécula. Mira, este piruvato se convierte en acetil. Hasta ahí todo bien, me parece. Acá se libera dióxido de carbono, se libera pues a la bebé, y el acetil se encuentra con las manos equivocadas. Pero también recuerda algo, que aquí, en este proceso, en esta etapa a esto se le llama acetilación. Aquí está. A esto se le llama acetilación, o también le podemos decir la deshidrogenación, ¿no? Deshidrogenación y descarboxilación. Eso es lo que ha ocurrido. Ahí, eso es lo que ha ocurrido, ¿ya? Entonces, en esta acetilación, además de producir el acetil, bueno, aunque creo que fue lo último para lo que hizo, este acetil se encuentra con la coenzima A y, mira, también se forma el NADH2. ¿Sí? Se van a formar 2 NADH2 acá. Una por cada piruvato. ¿Cómo es eso, profe, de una por cada piruvato? Porque son 2 piruvatos. Hay un piruvato que se convierte en acetil y ese acetil participa del ciclo. Hay otro piruvato que se convierte en acetil y participa del ciclo. O sea, son 2. Son 2 piruvatos y por eso pongo 2 NADH2, porque es lo que se forma. ¿Sí? Y ahora me voy a la matriz. Hasta el ciclo 1, el ciclo 2, el ciclo 3, nuestro ciclo que tenemos que saber. Este ciclo de Krebs, hay que entender esta partecita de acá. Esta parte de aquí, mira. Esta parte de aquí es importante. Cuando el acetil se ha formado, ese acetil se va a unir a una molécula llamada oxalacetato. El acetil coenzima A se une a la molécula de oxalacetato. El ciclo de Krebs es una suerte de varias moléculas que están ahí todas esperando su turno como para que bailar. Entonces todas ellas están ahí, ¿no? Rodeadas acá. Entonces llegó el oxalacetato. Ya llega tu oxalacetato.
Al llegar el oxalacetato, al llegar aquí el oxalacetato, se une con el acetil. El acetil es una molécula de 2 átomos de carbono. Acuérdate, ¿eh? El acetil es una molécula de 2 átomos de carbono. Y cuando se une con el oxalacetato, que es una molécula de 4, 2 más 4, ¿cuánto sale, chicos? ¿Cuánto salía? 2 carbonos más 4 carbonos, ¿cuánto sale? 6. 6. Forma esto. El citrato. Eso es lo que tengo que acordarme siempre. El citrato o el ácido cítrico, como también se le llama, esta molécula es la primera en formarse en el ciclo de Krebs. Eso es lo que tengo que acordarme. El acetil se une al oxalacetato para formar citrato. Ahí. El citrato tiene 6 átomos de carbono. El oxalacetato tiene 4 y el acetil tiene 2. ¿Sí? Así se da. ¿Listo? Ahora, en el caso del citrato, ¿ya? En el caso del citrato, este citrato luego se convierte en el isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, ¿ya? Fumarato, malato, y reaparece el oxalacetato. O sea, siempre se va a formar nuevamente el oxalacetato, se regenera. Por eso es un ciclo, nuevamente, por eso es un ciclo, porque reaparece este producto, ¿no? El oxalacetato, y nuevamente se encuentra con otro acetilcoenzima y nuevamente van a realizar otro ciclo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se da pues nuestro ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? ¿Y cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Los que ves acá, mira. 1, 2, 3, 4 y acá 5. ¿No? O sea, todo lo que está alrededor es el producto. Pero lo hemos sintetizado, lo he resumido en esta tablita. Esa es la tablita de los productos del ciclo de Krebs. Esa es la tablita. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Si yo lo veo por una vuelta, o sea, por una vueltita, hay 3 NAD, un FAT, un GTP, que es equivalente a un ATP, y 2 dióxidos de carbono. Vuelvo acá. Si tú cuentas lo que he marcado aquí, mira. 1, 2 y 3. ¿Qué cosa hay? 3 NADH2. Acá tengo un FATH2 y por acá tengo mi ATP. Y si quiero contar, pues esto vale dulces también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay? Hay 3 reacciones aquí por 2, porque en realidad son 2 vueltas, 6. Por eso es que el profe ha puesto acá 6. Acá, espera. Listo, acá. 3 y 3, 6. 1 acá por vuelta, en 2 vueltas serían 2. El ATP, ahí está, en 2 vueltas serían 2 ATP. Y tengo acá mis 2 dióxidos de carbono, pero acuérdate, como son 2 vueltas, en total esto ¿cuánto sería? 4. En total esto sería pues 4 moléculas de dióxido de carbono. Esos serían los productos. ¿Sí? Esos serían los productos de mi ciclo de Krebs. ¿No? Y así tenemos entonces el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ese es el ciclo de Krebs, muchachos. Entonces, esta tablita de aquí es importante saberla, mira. Por uno, un ciclo, por 2 ciclos. Profe, ¿por qué son 2 vueltas de ciclo de Krebs? Porque son 2 piruvatos. Acuérdate. Por cada piruvato se da una acetilación y por cada acetilación se va a dar luego un ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ocurre entonces con... ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Para hablar del ciclo de Krebs, ¿ok? Ahora, la última parte se debe de entender, digamos que es de esta manera, ¿no? Todas las enzimas que hemos ganado hasta este momento, o sea, todos los NADH2, todos los FATH2, son moléculas que van a tener una equivalencia. Los NAD y los FAT van a llegar a la cresta, porque acuérdate que si estaba en el ciclo de Krebs, estoy en la matriz mitocondrial, van a llegar a la cresta, y al llegar a la cresta, en la cresta, se tienen que cambiar estos NADH2 o FATH2 por ATP. Para ello, ahí está, para ello lo que ocurre es esto, ¿no? Para ello lo que se me ocurre es esto.
¿Ya? Entonces, mira, mira. ¿Dónde estás? Esto de aquí. Esto de aquí, jóvenes, miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás acá? Esto de aquí. Todos los NAT y los FAT tienen que llegar a esta crestita. Ahí, tienen que llegar a esta crestita. Entonces, lo que se me ocurre es hacer esto, fíjate. Llegar a la cresta, y yo como soy una enzima NAT, voy a ceder mis hidrógenos acá, mira. Cedo mis hidrógenos. Y estos hidrógenos van a ir pasando, pasando, pasando a través de la cresta. De una forma simple, de una forma sencilla, podríamos entender esto, que el NAT, ahí va a salir, espérame, ese NAT, ahí está, viene la cresta, deja los hidrógenos y tú formas aquí ATP, porque así sería. Pero lo que ocurre es que estos NAT, acá están, mira, llegan, dejan los hidrógenos y estos hidrógenos es como que van a ir saltando aquí a través de la membrana. Esta membranita que estás viendo pertenece a la cresta interna mitocondrial. La cresta interna de la mitocondria es la membrana interna mitocondrial es la cresta mitocondrial. Entonces, estos de aquí saltan. Hacen específicamente, van a permitir la formación de 3 saltitos, mira. De 3 saltitos. ¿Ya? Entonces, ahí mira, 1, 2, 3. Profe, ¿por qué son 3? Porque es 1 por cada par de protones, así. Esto de acá. Y el FAT hace algo semejante. El FAT participa, pero el FAT participa de acá. Mira. ¿Ya? De aquí. Profe, ¿y eso para qué? No lo entiendo. Lo que pasa es que cuando estos electrones son depositados aquí en la cresta, los electrones al ir saltando arrastran protones, arrastran hidrógenos, y muy parecido a lo de la fase luminosa, estos hidrógenos regresan violentamente acá a través del ATP sintetasa y forman ATP. Y entonces yo lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es prácticamente un balance de todo lo que yo he ganado, simplemente. Entonces, ¿yo qué he ganado? ¿Qué he ganado durante este tiempo que te estaba explicando la respiración celular? En glucólisis gané 2 ATP y 2 NADH2, que les dejo asterisco ahí, no le voy a hacer lo que he estado haciendo. En la acetilación no se forma ATP, ¿no? Ahí está, pero sí se forman 2 NADH2. 2 NAD y su equivalente energético de NAD es 3. Entonces 2 por 3, 6. 6 ATP. Luego tengo el ciclo de Krebs. Se forman 2 ATP, además 6 NAD y 2 FAT. Los 6 los multiplico por 3, 18. Los FAT los multiplico, ¿sí? Multiplico por 4, ¿sí? Entonces, así funciona, ¿no? Así funciona esto, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Eso es lo que ocurre con respecto a la parte de, ¿no? De la equivalencia. Ahora, la última parte, ¿sí? ¿Ya? La última parte, ¿a qué se refiere? La última parte se refiere a qué? A ver, chicos, la última parte ¿a qué se refiere? Mira, en la última parte, aquí, ¿ya? En la última parte, lo que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Aquí, fíjate, en la última parte ocurre la llamada lanzadera, ¿sí? Entonces, en esa lanzadera, muchachos, acá, en esta lanzadera, se hace la equivalencia de ¿qué? De los NAT de aquí del citosol, ¿ya? Entonces, cuando uno se refiere, a los NAT del citosol, ¿ya? Cuando uno se refiere a los NAT del citosol, acá, estos utilizan un sistema de lanzaderas, que son las mismas enzimas, ¿ya? Pero se les denomina lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿ya? Glicerol 3-fosfato, glicerol 3-fosfato y lanzadera malato-aspartato. De donde la lanzadera glicerol 3-fosfato, mira, la lanzadera glicerol 3-fosfato produce 36 ATP y la lanzadera malato-aspartato produce 38. Así funciona. ¿Ya, chicos? Así funciona, ¿correcto? Así funciona. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿cuál es la lanzadera que produce mayor cantidad de ATP? Malato-aspartato. Si yo digo, ¿cuál es la lanzadera que va a formar 36 ATP? 36 ATP, glicerol 3-fosfato. Así funciona. Esas vienen a ser mis 2 lanzaderas, ¿sí? Malato-aspartato
y glicerol 3-fosfato. Son las dos lanzaderas que tengo. Y así es como yo puedo formar de una molécula de glucosa 36 o 38 moléculas de ATP. 36 o 38. ¿Ya, chicos? A ver, partiendo de lo que te he explicado, vamos por aquí. Vamos a dejar aquí, mira. Ahí está. A ver, primera pregunta. ¿La glucólisis o vía de Enden-Meyerhof es considerada una evidencia de la evolución? ¿Por qué? A ver, chicos. ¿Por qué sería una evidencia de la evolución? Lo que pasa es que esa forma permite obtener energía a todas las células. Es un mecanismo universal de obtención de energía. ¿Sí? Es un mecanismo universal de obtención de energía. Ahora, en el caso del ciclo de Krebs, dice, es un evento mitocondrial cuyos productos finales son. ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos de... ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? ATP, ¿no? Dióxido de carbono y protones. Eso es lo que se produce. Y protones. ¿Ya? Eso es lo que se produce. Eso sería en la número 11. En la número 12, hay que relacionar los productos, ¿no? Con los productos con las etapas. A ver, ¿qué marcarías? A ver. Mira, los 6 hidrógenos, 2 FAT, acá, 32, 34 ATP, 2 ATP y 2 NAD, 2 NADH2. Esto de aquí se produce en el ciclo de Krebs, así que sería 2A. La glucólisis forma los 2 ATP y 2 NADH2, así que sería 1C, 2A. Tu clave sería la B, acá. ¿Ya? Aquí tu clave sería la B. En la número 13, dice, de las siguientes, indicar las diferencias entre la fermentación láctica y alcohólica. Una diferencia es el producto final, dióxido de carbono y etanol, y en la otra tenemos solamente lo que es el ácido láctico. ¿Rinden diferente cantidad de ATP? Ninguna, porque no producen ATP ninguna de las dos. La alcohólica utiliza el oxígeno, nada. La producción, ¿ya? A ver, la producción de CO2, esto sí. Y la fermentación, no, ninguna, solamente 1 y 4. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Eso es lo que ocurre. Entonces, ahí 1 y 4. ¿Ya, muchachos? Entonces, 1 y 4. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sigo bajando. Dice, 14. En la degradación anaeróbica de la glucosa, indique si son verdaderos o falsos las siguientes afirmaciones. A ver. Vamos, chicos, a ver qué me dices. En la degradación anaeróbica se forman 36 ATP. Falso, porque solamente se van a formar 2 anaeróbica. Esto es falso. La glucosa se degrada hasta piruvato. Bueno, esto sí ocurre. El agua se origina del oxígeno consumido. Bueno, esto del agua se forma recién en la parte aeróbica, así que eso sería falso. Ocurren reacciones que solamente ocurren en la glucólisis. Verdadero o falso. Y tenemos clave, pero la última sería acá, falso, porque también tendríamos que incluir la fermentación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Dice, al carecer de oxígeno molecular, llevan a cabo
para formar ATP. A ver, ¿cuál sería, chicos? A ver. En la número 15, a ver. Vamos a dar las claves rapidito antes que si nos voy a ganar el tiempo. Dice, a ver, al carecer serían las bacterias, ¿ya? Pero las bacterias, ¿qué cosa van a hacer? Acá, al carecer, se van a formar ATP. Las bacterias, fermentación alcohólica, ¿no? Las células musculares, fermentación láctica, esto podría ser. Ya sería la B. Ya, chicos, hasta ahí entonces con la parte de respiración. Estas últimas 4 preguntitas ya pertenecían a la parte de ciclo celular, que es nuestro siguiente tema. Quería un poco ayudarte algo por acá, ¿ya? Pero, acá mira, vamos a ir marcando. Te doy las claves y a la otra semana los terminamos de cerrar. Duplicación de los filamentos de cromatina es el periodo S, ¿ya? Si queremos estudiar a los cromosomas del gallito de las rocas, eso se hace en metafase, ¿ya? Eso se hace en metafase. ¿Listo? Eso se hace en metafase. Aquí. En la 18, ¿qué diríamos durante su práctica de laboratorio? Yera observa los nucleolos en células de cebolla. Si ya se observan nucleolos, ¿no? En las células de cebolla, podrían estar en la fase. Si hay nucleolos, estás en profase, aunque están desapareciendo, y cuando reaparecen es telofase. Acá sería la C. Y en la 19 y 20, en G0, a las células que están en G0 se le denomina células quiescentes, ¿ya? Acá marcas la C. Y en la número 20, la citocinesis vegetal es hacia afuera. A eso se le dice centrífuga, ¿ya? Hasta ahí lo voy a marcar y este temita lo voy a cerrar ya con más preguntas y un poco más de teoría la próxima, y más teoría, porque no hemos hecho teoría esto, la próxima semana. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es con respecto